Vamos a empezar el día de hoy con el libro de Romanos capítulo 1, versículo del 18 al 19. Y todo esto va a colación con lo que estamos haciendo. No creas que esto es infructuoso. El abrazo, el entendimiento de la silla no es infructuoso. ¿Por qué? Porque todo Dios lo puso de forma natural en tu mente y en tu conciencia. Y el día de hoy vamos a ver que esa ley de Dios está en tu conciencia, está en tu mente, en todos. Los que están aquí y los que no están aquí. Los que no han escuchado la palabra de Dios y los que han escuchado suficiente la palabra de Dios. Los religiosos, los que están ahorita en el espectáculo, los que se están gozando de las luces, de los que están cantando bien, o los que están ahorita en su cama, acomodados, que en algún momento tenían que venir a la reunión, pero decidieron no venir a la reunión y se quedaron en sus camas, se quedaron ahí bien rico para no estar en el frío, lo que sea, lo que quieras. Ellos también están teniendo en sus conciencias la ley de Dios. Y la ley de Dios nadie se la va a poder quitar de sus conciencias. Conozcan o no conozcan la palabra de Dios, Dios puso esa conciencia, Dios puso esa ley inscrita en sus corazones. Conozcan o no conozcan la palabra de Dios, y bajo esa conciencia Dios nos va a juzgar a todos. No va a haber nadie que no pueda ser juzgado. Porque así como puso Dios esa parte de confianza en nosotros de forma natural, como lo vimos en el ejemplo pasado que hace un momento de la silla, del abrazo, Dios puso todas esas cosas naturales de nuestra vida, ¿cierto o no? Y las tenemos practicadas. Entonces, la ley de Dios es igual. ¿Por qué les pongo esto? Porque a veces pensamos de una forma muy religiosa. Podemos decir, no, es que Dios, ¿cómo va entonces a juzgar a aquellos que están en el Amazonas, que no tienen la palabra de Dios, que son salvajes, que nadie se atreve a ir? Es más, esas zonas nadie las conoce o no están exploradas y allá hay seres humanos. ¿Cómo Dios los va a juzgar? A veces pensamos ese tipo de cosas ridículas y no pensamos en lo que tenemos ahorita. Porque no pongas el ejemplo de las Amazonas, pon el ejemplo que el día de hoy de lo que tú estás viviendo. Lo otro a lo mejor sí nos puede interesar, pero puede ser en algún otro momento o en alguna otra circunstancia poder tener el conocimiento de lo que Dios va a hacer con esas personas. Pero lo importante es lo que va a hacer Dios contigo. Eso es lo importante. Ni siquiera pensar lo que va a hacer con nuestra familia, no. Primero empieza tú. Primero empieza a encender la mecha tú. Y después Dios, por su gracia, Él sabrá qué hacer con tu familia. Primero entrégate tú. Y después Él, por su gracia soberana, hará las cosas que Él quiere hacer contigo y con tu familia. En el libro de Romanos capítulo 1, versículo 18 al 19, vamos a ver cómo vamos a fraccionar este texto. Y yo les propongo que lo podamos ver en 7 puntos estos 2 versículos. Vamos a leerlo. Porque la ira de Dios, dice el versículo 18, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que es de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Cuando yo leo este tipo de versículos, lo siento como un trabalenguas. Lo siento como que, a ver, ¿qué es lo que Dios me quiere decir? La forma en la cual estamos proponiendo leer estos textos fraccionados nos va a poder dar a entender con mayor claridad qué es lo que Dios quiere transmitirnos a través de estos 2 versículos. La primera parte, la primera fracción en el versículo 18 es: porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Es muchas veces nosotros hemos en algún momento entendido que en este momento que Pablo estaba hablando a los romanos, a la iglesia de Roma, como ya tenemos la claridad, ellos tenían un peligro. Eran cristianos. No habían estado presencialmente
viendo en ese momento que Jesús había sido crucificado y no vieron la resurrección. Todo fue a través de cartas, todo fue a través de boca en boca. Todo aquello fue dicho y predicado por aquellos antiguos cristianos que se trasladaron a Roma para llevar esas buenas nuevas que se llama el Evangelio. El Evangelio nos da a nosotros esa certeza de lo que pasó. Nos da esas buenas nuevas de arrepentimiento, nos da esas buenas nuevas de fe, nos da esas buenas nuevas de esperanza, nos da esas buenas nuevas de tener confianza en aquel que murió y resucitó. Ese es el Evangelio. El Evangelio fue predicado a los romanos, pero el pueblo romano tenía un problema, que era rico, que había abundancia, que tenía muchas cosas en las cuales el cristiano pudiese perder la visión y pudiese entregarse a los deleites, pudiese entregarse a las pachangas, pudiese entregarse a las diversiones, pudiera en algún momento preferir irse a comer a una casa porque lo invitó un procónsul o lo invitó algún potentado en esa época, y pudo haber mejor preferido irse a una reunión de ese tipo donde había una buena comilona, donde había un buen banquete, y olvidarse de las cosas de Dios. Si te das cuenta, son cosas muy sutiles, son cosas que se pueden infiltrar en el corazón de una forma muy sutil, y así actúa el diablo. El enemigo de Dios actúa sobre las vidas de una forma muy sutil, no es descarado. En algunos momentos es bien descarado, en algunos momentos es bien evidente el ataque que él quiere darte. Un ejemplo es aquel hombre que quiere entregar su vida a Cristo, que está teniendo una vida de integridad y de repente se le presenta una mujer sensual queriéndolo seducir y queriéndolo llevar a la fornicación, al adulterio, qué sé yo. Ahí se muestra el diablo de una forma muy descarada. Pero él no actúa muchas veces así. Él va mermando el corazón poco a poco, con cosas muy sutiles, con cosas que parece ser que no son tan importantes. De ahí a que el cristiano tiene que estar observando todo a su alrededor, como el venado. El venado está comiendo, pero está observando, está poniendo atención con sus oídos, está poniendo atención con su vista, está poniendo atención con su olfato. Él no está descuidado, porque su enemigo, el que se lo quiere almorzar, está escondido, está agazapado, está realizando toda una estrategia para poderle caer encima y estrangularlo. Y él lo sabe por naturaleza. El cristiano por naturaleza tiene que estar apercibido. Y ese era el peligro de los romanos. Y Pablo lo sabía. De ahí que empieza Pablo a hablarles acerca de que la ira de Dios se revela desde el cielo. Eran personas que estaban teniendo una claridad, o tenían una claridad porque habían sido algunos judíos ya convertidos en este momento. En los romanos, en la ciudad de Roma, habían judíos y no judíos ya convertidos. Pero Pablo estaba hablando a los judíos en este momento, a la iglesia de Roma, diciéndoles: porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Tristemente, podemos ver la condición de los gentiles, ¿verdad? ¿Cómo lo vemos? Con nuestras propias vidas. Tristemente, nosotros podemos el día de hoy tener las marcas de lo que significa el pecado. ¿Quién de aquí no está marcado por el pecado? Todos. Desde el más pequeño hasta el más grande de edad que está aquí en medio de nosotros. Ya está la marca del pecado. Y lo que Pablo quería hacer
es que no olvidaran los gentiles que el pecado estaba ahí agazapándose. Que en tu carácter hay un carácter pecaminoso que está constantemente queriendo salir para hacer las cosas que no convienen, para darle rienda suelta a los deleites. De ahí que Pablo habló en un momento a los Gálatas, en el libro de los Gálatas capítulo 5, cuando habla acerca de no darle rienda suelta a los deseos, no alimentándote de los deseos. En Gálatas 5 habla acerca de que tú no alimentes tu espíritu, tu ser, tu alma con las consideraciones de la carne, no tomando en cuenta la carne como un punto de partida para poder vivir o para tomar decisiones en tu vida. Y dice, no las satisfagas, más bien satisfácelas con el Espíritu, con los deseos de tu Padre. Por otro lado, están los judíos, teniendo la ley de Dios, teniendo esa ley preciosa, que ellos sabían cuál era esa ley. No matarás, no robarás, amarás al Señor con todo tu corazón, no tendrás dioses ajenos delante de Él. No codiciarás las cosas de tu prójimo, ni su mujer, ni sus cosas materiales. Tenían toda la ley del Torá los judíos en un conocimiento. Pero en todo esto estaba expresado también la ira de Dios. Nosotros podemos ver en este pequeño parte, en la primera parte, que es la ira de Dios se revela desde el cielo, podemos ver que Dios está desagradado contra el pecador. En algún momento podemos nosotros entender y en algún momento más bien malentendemos esta parte. Y podemos decirle quizás en algún momento erróneamente a las personas, Dios te ama. ¿Cuántos no hemos escuchado eso? Dios te ama, lo que no ama es tu pecado. Ah, caray. La Biblia es clara cuando dice que Dios está airado contra el pecador todos los días de su vida. No hay paz para con el impío, dice la Escritura. Luego entonces, ¿por qué podemos entender malamente que Dios nos ama? Dios no nos ama de esa manera. Dios nos aborrece. Todas nuestras obras son como un trapo de inmundicia cuando no estamos delante de Él bien. Entonces, ¿por qué tenemos la falsa idea de que Dios ama a un pecador, pero no ama su pecado? Cuando el pecador no deja su pecado, somos aborrecibles delante de Él. La ira de Dios se manifiesta, se revela desde el cielo. Necesitamos una justicia. Todas las personas, cuando cometen un delito, cuando cometen una infracción, necesitan ser juzgados, ¿cierto? ¿No? Tu hijo o tu hija, cuando hizo algo incorrecto, lo dejaste pasar. Tuvo que tener una consecuencia, tuvo que tener un castigo. Le tuviste que dar unas nalgadas, le tuviste que dar un castigo. No dejaste que eso fuese una ocasión para que lo volviera a hacer. Tuvo que tener una reprimenda, tuvo que tener un castigo.
Los homicidas tienen que tener un castigo, ¿cierto o no? Los ladrones tienen que tener un castigo. Aquel que mata al prójimo tiene que tener un castigo. Todos necesitan tener un juicio. Todos necesitan justicia. Aquel que le fue robado algo necesita ser restaurado de aquello que le fue robado. Aquella persona que fue defraudada necesita tener un juicio justo para poderle restituir lo que le fue defraudado, ¿cierto o no? Porque entonces viviéramos en un mundo donde hay una anarquía. ¿Ustedes creen que Dios va a ser diferente? No. Dios necesita darle a cada quien lo que merece. Pero esa situación de que Dios necesita darnos a cada uno lo que nos merecemos no significa que porque tú hagas buenas cosas merezcas entrar al cielo. No implica eso, porque no es por obras, para que nadie se gloríe en eso. No es por nuestras buenas formas, es por gracia. Pero aún eso, aún esa gracia es un juicio sobre nuestras vidas, es una justificación. Porque realmente lo que merecíamos nosotros era el infierno. Pero cuando viene esa gracia salvadora de parte de Dios, hay una justificación sobre nuestras vidas. Y esa justificación se llamó Cristo. Solamente por Él podemos ser salvos. Solamente por Él. Pero es un juicio. Al fin y al cabo, como tú quieras verlo, es un juicio. Es una justificación sobre nuestras malas obras. Realmente, en esta primera parte, podemos ver nosotros cómo esa ira de Dios es revelada en la forma diaria de vivir de muchas personas. Podemos nosotros ver en la antigüedad cómo esa ira de Dios estaba desde los cielos revelada para las personas. Vemos el ejemplo de Sodoma y Gomorra. Vemos el ejemplo del arca de Noé, donde Dios destruyó todo, donde Dios decidió borrar de la existencia terrenal a muchas personas, a muchos animales, y solamente salvar un puñadito de personas y un gran número de animales. Fue la justicia de Dios. ¿Y qué podemos hacer al respecto? Nada. Cuando nosotros vemos que un delincuente muere, ¿qué te viene a tu mente cuando un delincuente muere? La tierra va a descansar. Por lo menos la tierra va a reposar. Si no es causa de gozo, no es causa de que pongas y que hagas una fiesta, pero dices, justo eres tú, Jehová de los ejércitos. Cuando tú ves que alguien se convierte a Cristo, es causa de gozo en el cielo. Y es causa de gozo para los cristianos, porque estás viendo que la justicia de Dios es revelada a través de la salvación. Desde los cielos se revela la justicia y la ira de Dios. Segundo punto, contra. La segunda fracción de este texto, después de porque la ira de Dios se revela desde el cielo, la segunda parte es contra. Esa pequeña parte, esa pequeña palabra que es contra, quizás no la tengas tú muy conocida, o quizás no la tengas tú muy digerida en tu vida.
Quizás los que estudiaron derecho tienen un acercamiento a la ley o que tienen un acercamiento a la justicia de los hombres, podemos entender que es contra. O a lo mejor tú, si tuviste algún procedimiento judicial, puedes entender que es contra. Contra significa o es un adjetivo que significa en oposición o en sentido contrario. Primer parte, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Si tú le sumas contra, hay un contrario. Hay alguien que esa ira está en contra de alguien. Está en contra del grupo. Es un adjetivo que te da un calificativo de que hay un pleito, de que hay un enemigo, de que hay algo que está en contra de alguien, que hay un juicio, que hay un pleito, que hay alguien que quiere ser vencido y hay alguien que se está resistiendo y quiere también vencer. Dice la ley que para que tú puedas tener un derecho, el derecho debe de estar contenido en que tú puedas promulgar tu derecho y puedas ser oído y vencido en juicio. El que cree tener un derecho tiene que hacerlo notar ante un juez, ante una persona que le va a escuchar, ante una persona que va a poner algunos elementos que le pueda decir al juez: yo necesito que tú me hagas justicia por esto. Y el juez tiene el derecho de escucharte, la otra persona tiene el derecho de mostrar también sus evidencias, y sobre eso vas a ser vencido o vas a ganar el juicio. Ese contra quiere decir eso, que la ira de Dios que se manifiesta desde el cielo, hay alguien que está entablado a juicio. Hay alguien que está del otro lado esperando ser llamado a juicio, que hay un enemigo. O sea, cuando alguien se está divorciando, dice la ley mexicana que uno se llama actor y el otro se llama demandado. Y no quiere decir que el actor sea el bueno, pero hay alguien que está reclamando, y ese que está reclamando ese derecho, en primer lugar, el que establece o el que lleva esa demanda se llama actor, que es el que está actuando en primer lugar, que cree tener un derecho, que le quiere reclamar al otro y que el otro lo hace ver como que es su enemigo, como es el que faltó a sus promesas, como es el que faltó a sus obligaciones, y se le llama demandado. El cielo está haciendo un reclamo y aquí hay algún demandado. Es la idea humana que te quiero manifestar el día de hoy. La ira de Dios está manifiesta o revelada desde el cielo. Y hay alguien que está en contra de esta persona. Dice la parte tercera de este versículo: toda impiedad e injusticia de los hombres. Sobre toda impiedad e injusticia de los hombres. En otras palabras, todos los hombres, sin excepción, somos unos impíos e injustos. Todos. Ya lo vimos hace 8 días cuando hablaron acerca, muy brevemente, de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Por sus buenas obras, por lo que ella hizo con aquellas personas vulnerables que ella defendió, que ella vio por ellos, que ella dio su vida, renunció a casarse, renunció a tener hijos, renunció a un desarrollo personal,
renunció a tener riquezas, renunció a tener una profesión, renunció a tener derecho de tener una casa, renunció a todo con tal de servir a su prójimo, y así murió la señora. Haya tenido la verdad o no haya tenido la verdad, haya sido devota de la Santa Cruz, haya sido devota de la Virgen de Guadalupe, como haya sido, la señora tomó una decisión y por eso fue al cielo, por sus buenas obras. ¿Verdad que no? Luego entonces, ¿era una mujer impía o era una mujer buena? ¿O una santa mujer? O como le han hecho las corrientes católicas, de promoverla como una santa mujer y una santa por sus obras. No, amado, la verdad es que, como dice este texto, la injusticia de los hombres. Y aquí empezamos a ver contra quiénes está. ¿Contra quién está esta ira de Dios que está expresada en los cielos? En contra de hombres impíos, de haber quebrantado la ley de Dios. Todos. Toda la ley de Dios nosotros la hemos quebrantado. Seamos judíos o no seamos judíos. Procedemos de una forma de pensar impía, injusta, inmoral, incorrecta. ¿Qué haces en un momento dado cuando viene un pensamiento malo a tu mente? Lo acaricias, le empiezas a dar forma, empiezas a tener una concepción diferente de las personas. Date cuenta que toda impiedad está en los hombres expresada. No procede nada bueno de nuestros pensamientos. Necesitamos la justicia de Dios sobre nuestras vidas. Y esa característica de estos hombres impíos lo vemos en la tercera parte, donde dice que detienen con injusticia la verdad. La cuarta parte de este versículo, que detienen con injusticia la verdad. Es gente impía, es gente injusta, es gente que ha quebrantado la tabla de la ley, los mandamientos de Dios, que retienen la verdad con injusticia. Es decir, amados, es todos aquellos que conocen el Evangelio, que es la verdad, todos aquellos que conocen el Evangelio, que son esas buenas nuevas, todas aquellas personas que tienen en algún momento la Biblia en sus manos, son todas aquellas personas que han escuchado el Evangelio a través de las enseñanzas, a través de la predicación, que profesan abiertamente que son cristianos, que profesan abiertamente que creen en Dios. Son aquellas personas que tienen una fe de labios, pero que en algún momento dado niegan la eficacia de ella. Quizás la profesan, la fe. Quizás digan, yo voy a un templo cristiano. No, yo no soy católico. Cuando les preguntan su fe, religión, ninguna, soy cristiano. Yo creo en el Señor, que es real y verdadero. Yo no creo en el yeso, yo no creo en la madera, yo no creo en las estampas, yo no creo en la Santa Muerte, yo no creo en esas fábulas. Yo creo en el Señor Jesucristo, que es mi Salvador y Señor. Quizás lo confiesan con los labios, pero lo que confiesan con sus labios, con sus hechos, confiesan lo contrario. Que retienen la verdad con injusticia. Son los que dicen que creen en Dios. Son los que dicen que tienen fe, pero niegan con sus hechos la eficacia de la fe.
son los que tienen el evangelio según ellos, pero en el momento dado, cuando ven a una persona que está muriendo, no le predican el evangelio, porque sus conciencias les están diciendo, su conciencia, les está diciendo que su vida no está íntegra delante de los ojos de Dios. Son los que creen con sus labios, pero con sus hechos demuestran lo contrario. Por eso dice el apóstol Pablo, que retienen la verdad con injusticia. Retienen la verdad, conocen la verdad. Ese juicio expresado de Dios desde el cielo está en contra de toda impiedad e injusticia de los hombres, que tienen una apariencia de piedad, pero que niegan la eficacia de ella con sus vidas. Empezamos a verle forma al texto, empezamos a ver que ese juicio que está revelado desde el cielo y que nosotros lo vemos como Dios lo expresa a diario, vemos como Dios de alguna manera, de alguna forma empieza a tener juicios sobre las malas obras de las personas. Y de repente nosotros vemos eso y decimos, bueno, a nosotros no nos ha llegado esa calamidad porque yo estoy cargando mi Biblia, porque yo voy a un templo cristiano, porque yo canto alabanzas. Pero de ahí en fuera, nuestra vida no es congruente con lo que leemos, nuestra vida no es congruente con lo que escuchamos, nuestra vida no es congruente con lo que estamos confesando con los labios. Esa impiedad e injusticia de los hombres es por aquellas personas que retienen la verdad con injusticia. Saben hacer lo bueno y no lo hacen. Son aquellas personas que están aglutinadas en grupos evangélicos, cantando, levantando manos, danzando. Pero están continuamente viviendo una vida de pecado, hablando mal de las personas, hablando mal de otras personas, cometiendo injusticias, amando el pecado de cualquier manera. Sería infructuoso hablarte hoy de la descripción de los hombres en los postreros días, amadores de sí mismos, infatuados, que no toman a Dios como base de sus vidas. Que retienen la verdad con injusticia. No es cualquier persona esta. Son personas que ya tienen conocimiento de la Escritura. Son personas que simpatizan con la Escritura, simpatizan con las cosas de Dios, pero que retienen esa verdad con injusticia. Son personas que en algún momento dado, que ven a alguien necesitado, para calmar sus conciencias, le dan un taco, le dan una cobija, le dan abrigo, pero no le predican el evangelio. Son personas cobardes que cuando pueden y cuando deben de pararse por Dios, prefieren no tener problemas y callarse, para no tener problemas con la esposa, para no tener problemas con el jefe del trabajo, para no tener problemas con los hijos, para no tener problemas con nadie. No, yo mi fe para con Dios. Dios sabe que tengo mi fe, pero son personas cobardes que no se paran por Dios. Llega la eficacia de la palabra de Dios con sus hechos. Retienen la verdad con injusticia. Profesan la Escritura, pero no la viven. Más bien están designados o están ligados a filósofos, a pensadores. Les gustan los cromitos, donde hay a lo mejor una persona que está diciendo algo real de la Escritura, como Juan Hus a lo mejor, como algún pensamiento de Martin Luther King, algún pensamiento así
cómo lo abrazan, cómo lo aprecian, pero cuando quieren o cuando deben de hablar de la Escritura, ni siquiera recuerdan los textos, ni siquiera saben dónde están los textos, o dicen de una manera muy absurda, como Dios dice en su palabra: ayúdate porque yo te ayudaré. Son personas que no conocen la Escritura, son personas que se hacen bolas con la Escritura, no saben realmente lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque retienen la verdad con injusticia. Saben hacer lo bueno y no lo hacen. Son perros mudos, como dice la Escritura, son cobardes. Contra ellos está la ira de Dios, contra ellos es el juicio de Dios, contra ellos es el pleito que Dios tiene, amado. El apóstol Pablo empieza a hablar con ellos para decirles a los romanos: tengan cuidado porque la ira de Dios está revelada desde los cielos. Hay personas que está la ira de Dios sobre las vidas contra ellos, que son personas hipócritas, que pueden estar entre ustedes, que pueden estar sentados en los mismos lugares que ustedes se sientan, que pueden decir que son de ustedes, pero no son de ustedes. Que tienen una doble vida, que están con hipocresía, que prefieren estar con los impíos, que su comunión está con los impíos y no con los íntegros de corazón. Pablo estaba alarmado con los romanos, porque el pecado es muy fácil que se puede infiltrar con cosas muy sutiles. Personas que son peligrosas en medio del pueblo de Dios. Porque esas personas, como dice la Escritura, pueden leudar la masa de otros. Pueden ser arrasados por la hipocresía de ellos. Cristianos devotos pueden confundirse con la vida de esas personas. Pueden agarrar el mal ejemplo de esas personas, que pueden confundirse y pensar que así se vive el cristianismo. Personas que a lo mejor pueden doblar sus convicciones y sucumbir ante una mala apreciación de qué es el Evangelio. No en todos los lugares está Dios. No en todos los púlpitos está Dios, amado. Puedes ver lugares que están abarrotados, pero no quiere decir que ahí esté Dios. ¿Sabes por qué? Porque lo dice la palabra de Dios. Un remanente. Un remanente. Un remanente. Si nosotros midiéramos el éxito del Evangelio por números, estaríamos equivocados. Porque la palabra de Dios dice que su pueblo es un remanente, un pueblo escogido. No todos los que dicen Señor, Señor, entrarán en su reino. Un grupo pequeño. Hay muchas veces que muchas personas dicen: es que todo el mundo miente, es que todo el mundo hace esto. Realmente nosotros podemos decir con esa misma idea que donde hay un grupo muy numeroso puede estar Dios. Ojalá que fuese así. Ojalá que fuese así, pero la realidad es que no es así. Y aquí tú puedes extraer una idea más clara de lo que Dios está pidiéndote a tu vida y de lo que Dios está viendo como desagrado o que Dios está observando en algunos lugares. Así lo veía Pablo con los romanos. El peligro que ellos podían tener al estar junto con personas que no les podían abonar nada para su vida espiritual, para que no se contaminaran, porque poca levadura leuda toda la masa.
La segunda parte vemos nosotros, después de estos 4 puntos que ya vimos, en el versículo 19 podemos extraer 3 puntos más. Porque lo que de Dios se concede le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Número 1, vamos a ver, porque lo que de Dios se conoce. Hay algunas cosas, amados, de las cosas de Dios que podemos conocer, ¿cierto o no? El día de hoy tú puedes sacar una conclusión. ¿Qué conoces de Dios? ¿Qué es lo que conoces tú de Dios? ¿Qué te ha sido revelado de parte de Dios a tu vida? ¿Qué puedes decir el día de hoy que está revelado a tu corazón? ¿Su amor? ¿Te ha sido revelado su amor? ¿Cierto o no? Hoy podemos tener vida, hoy respiramos, hoy podemos caminar, hoy podemos venir aquí a este lugar, podemos reunirnos, podemos leer, podemos orar, podemos estar en paz en este lugar. Eso no ha sido revelado a nuestros corazones. El que el día de hoy tú en los cantos pudiste haber desprendido tu corazón y decirle a Dios cuánto lo amas, es porque Dios te lo está revelando a tu corazón. El día de hoy, cuando Dios te consoló o cuando Dios está hablando a tu corazón, es el amor, es la palabra de Dios que está siendo revelada a tu corazón y a tu vida. Hay cosas que no están siendo reveladas de parte de Dios, pero hay otras que no nos han sido reveladas, amado, y que no comprendemos, y que algún día Dios nos conceda entenderlas. ¿Como cuáles? Tú podrás decir, ¿como cuáles? La Trinidad es una de ellas. Qué difícil es entender la Trinidad, amado. No sé si tú has pensado, hace poco teníamos una clase de teología y nos estaba diciendo el maestro que nos estaba dando esa clase acerca de la Trinidad de Dios. Había una lectura que nos estaba recomendando donde los padres de la iglesia daban a entender o daban su explicación acerca de la Trinidad, y este pastor nos decía: hermanos, lean este libro, lean acerca de estos padres apostólicos, cómo nos estaban dando a entender la Trinidad. Pero ¿saben qué? Tuvieron errores, muchos errores en cuestión de la concepción de la Trinidad. Pero sean benignos, porque esos amados hermanos hicieron un gran esfuerzo en su época para poder explicar acerca de la Trinidad. No los juzguen con la luz que tenemos al día de hoy. No los juzguen. No los cataloguen como unos herejes. Era un buen momento, era un momento histórico, los cuales ellos estaban aprovechando para poderle decir a su luz cómo era la cuestión de la Trinidad. Y tú lees eso y dices: qué bárbaros, qué barbaridad, cómo nos estaban expresando esas cosas acerca de la Trinidad, de la persona del Señor Jesucristo, de la persona del Padre, de la persona del Espíritu Santo. ¿Cómo me explicarías el día de hoy la Trinidad si yo te lo dijera? ¿Sí te has puesto a pensar eso? Que algún día alguien te preguntara acerca de tu fe. A ver, explícame eso de los 3 dioses. No hay 3 dioses, hay un solo Dios. Pero ¿cómo lo explicas? La naturaleza trinitaria de Dios. Pero no solamente eso, su deidad. ¿Cómo lo explicarías? El conocimiento de Dios en Cristo como mediador. ¿Cómo explicarías eso? Dice la Escritura que nadie ha visto a Dios. Entonces, ¿cómo miraste a Cristo? ¿Y Cristo no es Dios?
entonces sí miraste a Dios. ¿Te das cuenta cómo hay cosas que son muy complejas poderlas entender? Y no estoy diciendo que así sea, pero son cosas que no nos han sido reveladas. Pero ¿cómo explicarías tú entonces el conocimiento de Dios en Cristo como mediador? ¿Cómo explicarías Dios, hombre y mediador, Jesucristo? ¿Cómo pudieras describir su encarnación? Que Dios vino a la tierra y que nació de una mujer, pero era una mujer virgen. O sea, que Dios hizo una concepción a través de un ser humano. ¿Cómo lo explicarías? ¿Cómo explicarías su encarnación? ¿Cómo explicarías su sufrimiento? ¿Cómo explicaría su tolerancia al sufrimiento cuando era hombre, pero al mismo tiempo era Dios? ¿Cómo explicaría su muerte? ¿Cómo explicaría su resurrección? ¿Cómo explicarías la voluntad de Dios de salvar a los pecadores por medio de Jesús crucificado? ¿Cómo explicarías las doctrinas particulares del Evangelio? Particularmente la resurrección de los muertos, la forma en la que adoras a Dios. ¿Cómo explicarías esos temas? Hay algunas cosas de estas que te nombré que pueden ser conocidas de Dios sin una revelación. ¿Cómo es esto? ¿Cómo entiendes la resurrección? Cuando entiendes que Él te perdonó. ¿Cómo entiendes su muerte? Cuando entiendes el pago de tu pecado. Son cosas muy complejas, pero que al mismo tiempo las entiendes de una forma muy práctica, porque son las cosas que Dios quiere revelar a tu corazón. ¿Cómo entiendes su amor? ¿Cómo entiendes su deidad? A través de Jesucristo. Cuando sientes consuelo, cuando sientes apoyo, cuando sientes fuerza para vivir a diario. Cuando entiendes su deidad, cuando alabas y dices: Señor, poderoso eres. No hay nadie como tú, poderoso en batalla. ¿Quién me sostendrá más que tú? Ahí entendiste su deidad. Ahí entendiste su poderío. Señor, dame luz, por favor, para poder entender las cosas. Ahí entendiste su sabiduría. Son cosas reveladas de parte de Dios, muy sencillas, pero que Dios te las revela a tu corazón. Puedes entender entonces lo glorioso que es, lo majestuoso, que Él es poseedor de todas las perfecciones y que Él es sabio. Puedes entender eso. Luego entonces dice la Escritura: se manifiesta en ellos o a ellos. La segunda parte. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto. Le es manifiesto. Acompáñame al libro de Job 32:8 para que puedas entender esta pequeña parte. Se manifiesta en ellos o a ellos, ¿qué es lo que quiere decir? El libro de Job, capítulo 32, versículo 8 dice: ciertamente espíritu hay en el hombre,
y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Amado, aquí no hay nadie que no entienda las cosas de Dios. Dice la Escritura en este libro de Job: ciertamente espíritu hay en el hombre. Todos tenemos alma, cuerpo y espíritu. Y el libro de Job dice: ciertamente espíritu hay en el hombre. Ciertamente hay cosas espirituales en el hombre. Ciertamente Dios puso el espíritu en el hombre, en otras palabras. Y el soplo, la voluntad del Omnipotente le hace que entienda. Le hace que entienda. Todo esto que hemos estado viendo le es manifiesto a todos nosotros. El hombre no puede decir: yo no he entendido la voluntad de Dios, aunque te vadas, aunque hagas lo contrario. Yo sé que en algún momento de tu vida esa luz maravillosa se ha manifestado a tu vida para darte a conocer la voluntad preciosa de Dios, porque está en tu naturaleza, porque está en ti, porque está el Espíritu ahí adentro, porque Dios puso al Espíritu a cada hombre, no su espíritu, puso espíritu en el hombre, para que podamos entender la voluntad de Dios. Tu conciencia te comunica la voluntad de Dios. Nadie puede decir el día de hoy que no conoce a Dios. Aquí nadie puede decir que no conoces a Dios. Sí lo conoces. Cosa diferente es que no quieras reconocerlo en tu vida. Cosa diferente que no quieras hacer su voluntad. Pero Dios te ha dicho cuál es su voluntad perfecta y pura para tu vida. Yo estoy seguro que Él te ha dicho qué es lo que Él quiere de tu vida, qué quiere que tú le entregues, qué quiere Él de tu vida. Yo lo sé que Él lo quiere y Él te lo ha dicho. Que no has querido es otra cosa. Yo sé que Él tiene un plan para con tu vida. Que no has querido obrar ese plan es otra cosa diferente. Pero aquí nadie puede decir que es ignorante de Dios. Nadie. Hasta el más nuevo que vino el día de hoy no puede decir que no sabe cuál es la voluntad de Dios sobre su vida. Último punto. Porque Dios se lo ha mostrado a ellos. ¿Qué quiere decir entonces? En resumen, todo esto, Dios te ha mostrado a ti su voluntad. Dios te ha mostrado a ti y a mí lo que Él quiere y pretende hacer de tu vida. Dios te ha dicho a ti que renuncies a tu vida de pecado. Dios te ha dicho a ti: ven y pongámonos a cuentas. Dios te ha hablado, pero no has querido hacer su voluntad. Esa es la verdad. Te justificas. Dices quizás que no se puede. Dices que quizás no entiendes las cosas. Quizás puedas simular que entraste en un error o en una confusión. No, porque el Espíritu de Dios, como dice el libro de Job, el Espíritu que hay en el hombre y su soplo del Omnipotente le hace que entienda. Más bien no has querido. Más bien no has querido. Y para punto final te quiero poner el ejemplo con este papel. ¿Cómo ves este papel? Blanco, ¿verdad? ¿Le ves arruga? No, ¿verdad? Está bien. ¿Qué has hecho tú? Esta es tu vida. Así te la entregó Dios. ¿Qué has hecho tú? Has hecho esto.
Pero ¿qué pasa cuando Dios viene a tu vida y te empieza a decir sus mandamientos? Te empieza a dar sus reglas, te empieza a hablar de su amor, te empieza a hablar de su misericordia, te empieza a hablar de su paciencia, te empieza a hablar de su fidelidad, te empieza a hablar de que tú puedes hacer las cosas que Él quiere que tú hagas. Empiezas tú a tener un desdoblez, empiezas tú a tener esto, empiezas a hacer esto, pero te presentas así delante de Dios. ¿Por qué? Porque lo empiezas a hacer tú. Porque lo quieres hacer tú. Y cuando lo haces tú, le quitas las arrugas. Señor, aquí está mi vida. Señor, yo sí quiero seguirte. Señor, yo sí pretendo hacer lo bueno. Señor, yo me he esforzado. Señor, yo he querido. Señor, es que yo estoy entendiendo lo que está diciendo la Escritura. Señor, es que yo he querido, pero ¿sabes qué? Las circunstancias, las cosas me orillan a no hacer las cosas correctamente. Así te estás presentando con Dios. Pero Él te dice que tonto eres. Con perdón de la palabra. No es del que quiere ni del que corre, sino del que yo tengo misericordia. Y Él quiere hacer esto. Pero tú quieres hacer esto. Señor, así me quiero presentar delante de ti. Sí, Señor, he tenido las marcas del pecado, pero aquí estoy para hacer tu voluntad. Pero no es como tú quieres. Es como Él quiere. Y Él quiere hacer esto. No que tú hagas esto. No es tu voluntad. Por eso dice la palabra de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Ten conocimiento de que hay una ira. Ten conocimiento que hay toda impiedad e injusticia de los hombres, que tú no eres bueno, que estás podrido, que hay en un momento dado que puedes detener con injusticia la verdad, que puedes ser cobarde, que no te paras por las cosas de Dios, que puedes decir soy evangélico, soy cristiano, pero niegas la eficacia de lo que dices con tus hechos, porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Podemos entender el trabalenguas, que no es ningún trabalenguas, es la verdad de que las personas a veces quieren vivir su vida cristiana de esta manera. Y una vida cristiana no se vive de esta manera. Se vive a la manera de Dios. Se vive como Dios quiere, no como tú quieres. Ese es el mensaje que Pablo le quería decir a los romanos. La vida cristiana no se vive como tú quieres vivirla. Se vive como Dios quiere que tú la vivas. Cierra tus ojos, por favor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por el aprendizaje, Señor, por tu devoción hacia nuestras vidas, Señor. Queremos pedirte, Señor, que tú seas el que nos lleve, Señor, a un buen término, Señor. Que seas tú el que nos haga entender, Señor, lo que tú quieres que vivamos y cómo vivamos, Señor. Que no es el que nosotros desarruguemos la hoja, Padre. Que no es, Señor, bajo nuestras fuerzas. Que no es bajo nuestros buenos propósitos, Señor, sino es a tu manera, a tu forma, Señor. Ayúdanos, amado Dios. Porque el mundo y sus sutilezas ahí están allá afuera, Señor. Y no queremos vivir engañados, Señor, y no queremos ni pretendemos engañarte. Queremos entregar nuestra vida a ti, Padre. Te pedimos, Señor, de tu ayuda, de tu asistencia y de tu amor, Padre, para que nuestro fruto permanezca, para que haya convicciones de pecado, para que haya entregas puras y sinceras que vengan de una
unción tuya y de una convicción tuya mediante tu Espíritu, porque ya lo vimos, que el espíritu del hombre está ahí, Señor, porque tú lo pusiste en el hombre, y que el Omnipotente sopla entendimiento y sabiduría al hombre para poder saber, Señor, lo que conviene y lo que no conviene. Te damos gracias, Señor. Gracias y te pedimos tu bendición para todos, Señor. En tu nombre precioso, Señor. Amén, Jesús. Damos gracias a Dios por un día más de reposo, por tu vida, y estamos para servirte. Dios los bendiga y nos vemos el próximo domingo para poder tener la oportunidad de ver un texto más acerca de este libro de Romanos, para que podamos ser fortalecidos en la fe. Dios los bendiga mucho. Estamos despedidos.